Joyas, Jewels, de George Balanchine, es el primer ballet abstracto en 3 actos de la historia de la danza. Cuando el coreógrafo lo presentó en 1967 en Nueva York delante de la prensa, les explicó que se había inspirado en una exposición de joyas que había visitado, en la que se sintió especialmente fascinado por los rubíes, las esmeraldas y los diamantes. Así que este pretexto de lujo y tricolor de las gemas le sirvió para abrir distintos portales atmosféricos para rendir o adentrarse a diferentes estilos históricos de la danza clásica. A través de la idea de las esmeraldas y con la música de Gabriel Fauré, por ejemplo, nos adentra el romanticismo francés. Con la música de Igor Stravinsky y el rojo de los rubíes, por ejemplo, nos presenta o nos coloca, mejor dicho, en su presente a finales de los años 60, muy influenciados por el frenesí del jazz. Y, en cambio, con Diamantes vuelve a su Rusia natal para rendir homenaje al esplendor del ballet clásico de Marius Petipa. Joyas es de las obras que mejor destila el estilo y las aportaciones de Balanchine. Además, nos ofrece de una manera más enmascarada el recorrido profesional del coreógrafo. George Balanchine nació en 1904 en San Petersburgo, donde se formó en el Teatro Mariinsky como bailarín. Encontró sus primeras oportunidades como coreógrafo gracias a Sergei Diaghilev y a los ballets rusos. Se consolidó como coreógrafo en París y más adelante tuvo un rol esencial en el desarrollo del ballet en América. Balanchine se consideraba a sí mismo más un artesano que un artista. Fue un coreógrafo muy prolífico, creó muchos ballets y entre ellos algunos narrativos, pero él creía sobre todo en la danza abstracta, porque creía que la emoción surge de la forma y no de otra manera, y que la danza no expresaba nada, solo se puede expresar a sí misma. Así que con el New York City Ballet, con la compañía que ayudó a fundar y que trabajó durante muchos años, le ayudó mucho para desarrollar su estilo y sus aportaciones a la danza. ¿Qué es característico de la danza neoclásica de George Balanchine? La distorsión de caderas o el movimiento pélvico, la elevación de piernas fuera de eje, la percusión de los pies o la rapidez y la ligereza del movimiento. La música o las partituras de las cuales partía para crear sus coreografías era una parte esencial en su trabajo. De hecho, él creaba un tipo de coreografía que era más un diálogo con la música que no una mera visualización de la música. Para la creación de joyas, no solo las aportaciones del coreógrafo o las partituras en las cuales se basó son muy importantes. Por ejemplo, hay un elemento importante en el ballet que nos ayuda también a entrar en estos portales de diferentes épocas que nos presenta, que es el vestuario diseñado por Bárbara Karinska, que nos evoca muy bien a través de los colores, las gemas, pero también lo hace con las épocas y los estilos coreográficos que nos evoca el coreógrafo. Ella lo hace a través del vestuario. Esmeraldas se inspiró en los tutús de los segundos actos de ballets románticos como Giselle o las Sílfides, es decir, los tutús más largos y vaporosos. En cambio, en Rubís, como evocaba una época más contemporánea, deja al aire casi en total entereza las piernas de las bailarinas, y en Diamantes se inspiró en los tutús de plato que vemos, por ejemplo, en el Lago de los Cisnes. Solo una pequeña mención para comentaros el hecho que Balanchine como coreógrafo colaboraba muy estrechamente con los bailarines y las bailarinas con las que trabajaba. Por lo tanto, cuando creó Joyas, de hecho, se inspiró muchísimo en la personalidad y las habilidades de las bailarinas que estrenaron los roles principales, como también las dinámicas de grupo que había en la compañía.
Balanchine decía que se había inspirado en las gemas para crear el ballet, pero que no quería evocar o plasmar el mundo de las joyas en este tríptico. Pero en cambio sí que podemos ver estructuras en cada acto que nos recuerdan a las joyas. Es el caso, por ejemplo, en Esmeraldas, de cuando las bailarinas se dan de las manos parece que sean unos collares encadenados. O, por ejemplo, Rubís empieza con un semicírculo espectacular que parece una tiara. El más sutil y misterioso de los tres actos es Esmeraldas, con la música melancólica de Gabriel Fauré, en la que vemos un trío de bailarines principales, 2 bailarinas y un bailarín, bailando con un cuerpo de baile que muy a menudo, cuerpo de baile todo femenino, que muy a menudo parecen bandadas de pájaros volando de una parte a otra del escenario. En este caso, fijaros muy bien en la suavidad del trabajo de brazos y, por ejemplo, la pequeña inclinación que a veces hacen las bailarinas con el torso hacia adelante. Rubís es el segundo acto y la coreografía más festiva y atlética de todo el tríptico. Es la típica colaboración entre Balanchine y Stravinsky, muy influenciada en este caso particular por el jazz, en la que vemos movimientos muy angulosos, elevaciones de pierna fuera de eje, movimientos muy sincopados y en general una coreografía con una dinámica trepidante. Y del rojo vibrante de Rubís al brillo de diamantes en el tercer acto, en el que Balanchine vuelve a su Rusia natal para rendir homenaje al esplendor de la danza clásica creado por Marius Petipa, el maestro y el coreógrafo de ballets como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente. Aquí nos presenta, a través de la música de Tchaikovsky, a principio 12 bailarinas, después un gran paso a 2 de la pareja principal y termina con una polonesa bailada por 16 parejas de bailarines. Con el final de Diamantes veréis cómo Balanchine concluye el tríptico con mucha majestuosidad. La versión que os propongo de ver es la producción del ballet del Teatro Mariinsky del 2011. Espero que disfrutéis mucho del magnetismo de este ballet.